Y bueno, seguimos aquí para comentar, por supuesto, cositas que han dejado el día de ayer y que la verdad me han parecido muy llamativas. Algo que ha pasado en torno a Vinicius Junior con un directivo del Barça que ha dejado unas declaraciones asquerosas, tristísimas, lamentables. También vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. ¿Qué ha pasado con Jude Bellingham exactamente? Vamos a escuchar varias declaraciones relacionadas con este tema que ha pasado con Vini. Y bueno, lo de siempre, les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, repasaremos juntos varias cositas que me he encontrado por acá, muy interesantes por cierto, que van relacionadas con Vinicius y algo que ha sucedido. Yo creo que ya todos ustedes se han enterado que este señor que aparece aquí en la pantalla con cara de que acaba de ingresar a un programa de Alcohólicos Anónimos, coloca este tweet. En el que, bueno, básicamente dice que Vinicius, que no se trata de un tema de racismo, que Vinicius es un payaso y que se merece exactamente que le metan un collejazo, un puñetazo, lo que llamamos un lepe, no sé ni qué bien qué significa, pero bueno, nada bonito debe ser porque tengo entendido que está relacionado de alguna manera con una agresión. Pues por supuesto esto ha generado todo tipo de indignaciones, todo tipo de opiniones y por supuesto son cosas que la verdad han dejado en muy mal lugar al Barça como entidad. El tipo luego ha borrado el tweet, pero yo creo que ya obviamente era demasiado tarde porque el tipo lo borra, pero ya no había nada que hacer, eso estaba allí y lo que les decía, ha generado todo tipo de opinión que la verdad a mí me han llamado mucho la atención y que vamos a ir escuchando poco a poco. Me gustaría primero que escucháramos a el mister Carlo Ancelotti, que ha dejado algo muy interesante porque sabemos que Bellingham salió con unos problemas físicos acompañados por médicos del club y esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre lo que ha sucedido con Jude Bellingham. Entonces vamos a colocarlo aquí en la pantalla, vamos a colocar lo que se me ha escapado un poco aquí, lo que estábamos viendo, aquí lo tenemos ya. Entonces vamos a ver porque José Luis Sánchez le preguntó sobre qué estaba sucediendo exactamente con Bellingham y esto es lo que ha dicho el italiano. Vamos a ponerle volumen y le damos play. Buenas noches, mister. José Luis Sánchez para La Sexta y El Chiringuito. Quería preguntarle cómo está Jude Bellingham. A lo mejor es la única preocupación que tiene el madridismo después de la victoria. ¿Cómo está y si peligra para el Clásico su presencia? No, está bien. Está un poco cargado los abductores por el campo, que era un poco blando, pero nada especial, va a recuperar. Ya está bien. Está un poco cansado, como todos, pero esto es normal. Bueno, lo que decía Carlo Ancelotti nos ha vuelto el alma al cuerpo seguramente a todos, porque cuando yo particularmente veo a Bellingham que hace ese gesto de yo me llevé las manos a la cabeza porque encima intenta recuperar un balón y hace un movimiento bastante extraño que le termina dejando un poco tocado y la verdad es que tengo que reconocerlo, me ha vuelto el alma al cuerpo. Vamos a empezar a escuchar las reacciones que ha dejado este incidente con Vinicius, que lo decía el día de ayer en mi otro canal, o no sé si fue en este, yo lo comenté en uno de los dos canales y decía que el Barça como institución seria tenía que hacer que este directivo dimitiera o sencillamente mandarlo a la calle, que es lo que debería ser un club serio porque ha llamado payaso a un jugador contrario, o sea, directamente a un representante, un portavoz del Barça, pero como sabemos que el Barça es una mamadera de gallo, obviamente eso no va a suceder. Entonces empecemos a escuchar las reacciones, que la verdad es que la gente ha quedado un poco preocupada. Y creo que no es para menos, también se los he dicho yo en otras veces, chicos, esto no es solamente de Vinicius, ni de la liga, ni de lo otro, es también un tema de xenofobia, racismo. Vinicius cae mal principalmente también, es porque es un grandísimo jugador. Yo creo que todos lo deberíamos tener esto claro y por supuesto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar todas estas situaciones realmente lamentables. Y bueno, no me enredo más, aquí está el primer audio que quiero que escuchemos. Javi Balboa, que no es precisamente el mayor defensor de Vinicius, de hecho yo en este canal lo he criticado por ser un sinvergüenza que ha dicho que Vinicius realmente a veces provoca, pero vamos a ver que esta vez ha dicho algo interesante. Claro, te lo digo. Si digo lo que pienso, me echas del programa. Esto me parece lamentable. Lamentable. ¿Esto es Més que un club? ¿La banderita del Més que un club? ¿Dónde está hoy? No sé, que me lo expliquen. Mejor club del mundo que decís que sois. Como dice Cristóbal Soria, esto no me lo imagino en el Real Madrid, porque no pasa, porque ese sí es el mejor club del mundo. Lo que tiene es respeto, lo que no tenéis vosotros es respeto. Lamentable. Lamentable.
¿Y por qué amo donde trabajo? Porque si digo lo que pienso, me echa el director del programa. Lamentable. Vinicius puede hacer lo que quiera dentro del terreno del juego. Está jugando al fútbol. Se nota que no ha pisado en un campo de fútbol ese señor. Se nota que ha pisado un campo de fútbol. De fútbol sabe poquito. Si no, preguntar al defensa de Braga por qué no le ha entrado. Porque si le entra lo mismo se queda en ridículo porque Vinicius se va. Como ha pasado durante todo el partido con el lateral. Si no, preguntarle al lateral a ver si ha sufrido o no. Insultando. Lo que les decía, creo que esta vez ha estado correcto y lo que más me llamó la atención de esta intervención es que él al principio dice que estas cosas no pasan en el Real Madrid y toda la razón. Y no es porque en el Real Madrid haya respeto, seguramente habrá algún sinvergüenza, algún roncero dentro del Real Madrid, pero la gente que trabaja para el Real Madrid, creo que hay una frase que dice, el mejor hecho o el mejor logro que tiene Florentino Pérez es hacer que una manada de locos, un montón de locos, sepan que lo primero es el club. Y la gente que trabaja para el Real Madrid sabe que Florentino Pérez y el Real Madrid representan unos valores y además algo a nivel mundial, una imagen que tienen que cuidar. Entonces eso es algo que la gente tiene muy muy presente y hay que estar muy atentos con eso. Por eso mucha gente que seguramente será como Roncero, no se atreve a hacer este ridículo porque al día siguiente creo que está despedido totalmente. Así que bueno, muy interesante esta primera intervención. Otra de las cosas que quiero que escuchemos por aquí, en este caso, vamos a escuchar ahorita a José Luis Sánchez, por supuesto que José Luis Sánchez siempre está ahí al pie del cañón defendiendo al club. En este caso vamos a escuchar a Rodrigo Goes, que también le han preguntado sobre el tuit del portavoz sinvergüenza del Barça, y el brasileño pues ha comentado como es normal seguramente, de la mejor manera posible, creo que así lo ha hecho con todo el respeto del mundo, así que escuchémoslo. Voy a intentar ganar. Rodrigo, estamos en directo en el Chiringuito. Acaba de acusar un portavoz del FC Barcelona a Vinicius. Le ha dicho, ha colgado un tuit: no es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón que representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo. Un directivo, un portavoz del Barcelona, ¿te parece que a 3 días del Clásico se puede acusar a un compañero tuyo de esto? Bueno, ya no sé qué hablar sobre eso, yo no sé ni si puedo hablar porque siempre nos orienta a no hablar. Bueno, no voy a decir, pero es lamentable, no hay mucho que decir, muy feo. Voy a intentar ganar. Muy feo ese, dice Rodrigo, y brillante porque, como les digo, obviamente los futbolistas del Real Madrid, a Carlo Ancelotti, cualquier persona que lleve el escudo del Real Madrid, que se vaya a exponer a hablar con la prensa o con cualquier persona o medio de comunicación, obviamente está siguiendo unas líneas que tienen las personas que se encargan de estas cosas, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, algo no sé qué de prensa. Y Rodrigo, sin embargo, se sale de esos matices porque obviamente era algo que sucedió en el momento que él estaba saliendo allí. Y creo que lo que dice es perfecto, es lamentable, es muy feo lo que está haciendo y es una vergüenza absoluta, sobre todo porque es la imagen que queda del Palancas Fútbol Club en el mundo. O sea, porque esto no es solamente chistes ahí, los tuiteros estos del Barça radicales riéndose, pero esta es la imagen que está quedando del Barça a nivel mundial. Otra de las cosas llamativas en este caso, quiero que escuchemos a Manu Carreño, creo que se llama Manu Carreño, en un discurso bastante llamativo, y creo que al final muy pocas veces he coincidido con este señor. Hace poco cuando opinaba algo del caso Negreira, y esta vez creo que son las únicas veces que he coincidido con él. Pero ojo, porque estas declaraciones son muy bestias, teniendo algo que ver con esto del Fútbol Club Barcelona y del tema de Vinicius. Así que escuchemos a Manu Carreño. ¿Sabes lo que pasa? Que el Barça será un club serio, el Fútbol Club Barcelona será un club serio el día que alguien, en este caso Laporta, que es el que tiene la máxima responsabilidad, que no sé si hasta ahora se habrá enterado, pero el día que el presidente del Fútbol Club Barcelona se entere de esto y despida a este directivo. Ese día el Fútbol Club Barcelona será un club respetable. Mientras esto pase y todo el mundo lo meta debajo de la alfombra, ¿no? Luego que nos cuenten las milongas del madridismo sociológico y todas esas gilipolleces que están muy bien. Pero mientras no pasen cosas y no se tomen medidas ante situaciones tan drásticas y tan serias como esta, que en la antesala de un clásico, un directivo, portavoz adjunto de la Junta Directiva del Barça llame payaso a un futbolista del Real Madrid porque ha hecho unas bicicletas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, las pueden criticar los aficionados, en Twitter, para eso está el patio. Pero que un directivo que tiene una responsabilidad del Barça diga eso y no le pase nada, nos hace una idea de lo que es hoy el Fútbol Club Barcelona.
la casa del tío Perico, el cortijo de la Porta, aquí vale todo, la casa de Tócame Roque, lo que queráis, no pasa nada, venga, a la siguiente. No pasa nada. Mientras esto siga así, el Barça no podrá ser un club serio jamás en la vida. Diga lo que diga el juez instructor, el juez Aguirre y el Tribunal de Estrasburgo. El Barça es patético con este tipo de cosas sin que nadie tome medidas. Y no las toma nadie. Pero bueno, no pasa nada, lo borra y seguimos. ¿Sabes lo que pasa? Brutal, creo que el discurso es brutal y es exactamente eso. Por eso es que el Barça siempre está muy por debajo del Real Madrid. Creo que eso le queda muy claro a todo el mundo. O sea, el Barça siempre va a estar por debajo del Real Madrid por cosas como esta. Porque, como les decía, si esto le pasa a un futbolista del Barça viniendo de un directivo del Real Madrid, al día siguiente está en la calle por sinvergüenza. Porque este tipo de acciones no se pueden tolerar. Que lo diga ansufatismo, dembelismo en Twitter, perfecto. Pero que lo diga una persona que está tan cerca de lo que es el entorno Barça, creo que es asqueroso y creo que deberían tomarse acciones. Lo más triste es que obviamente dentro del Barça no van a hacer absolutamente nada y lo que dejan es que esto se quede, no pasa nada, borra el tweet, ya rectificó y pues no pasa absolutamente nada. Es que es tristísimo. Son las mismas personas que hace bien poco estaban diciendo que a Nacho debían meterlo a la cárcel por la patada que le metió a Portu, que creo que es lo más lamentable. Entonces este tipo de cosas lo que hacen es reírse. Pero bueno, creo que es la definición perfecta. Creo que el discurso de Manu Carreño es brutal. El Barça es un meme de club. Entonces vamos aquí otra vez. Esta vez escuchamos a este hombre que se llama Iñaki Cano, que bueno, también ha sido muy interesante su discurso relacionado con este tema. Estamos jugando a lo que tiene que hacer el Madrid, lo que tiene que hacer el presidente, lo que hay que hacer es que a este señor pida disculpas, que el club salga ya públicamente y le cese. Eso es lo que hay que hacer y que alguien le denuncie, porque esto es crear ambiente provocador y peligroso para el sábado. Y lo vuelvo a decir. Desde mi punto de vista, tú eres un enamorado del fútbol, te gusta, pero tú a la grada poco, tú a la grada poco. Y en la grada hay mucho que tenemos pedrada. Y los que tenemos pedrada, esto lo compramos. ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué le van a gritar? ¿Más decibelio? Estamos jugando a... Y bueno, amigos, ahí está lo que les decía. Muy bien de Iñaki Cano. Creo que es perfecto porque casualmente todo esto ocurre con una persona a que ellos han denominado el provocador, y el provocador es básicamente quien está siendo víctima de unas provocaciones. Y repito, creo que es brillante porque está creando un ambiente bastante pesado en lo que puede ocurrir el sábado en Montjuic. Entonces, ojo con eso porque me parece interesante lo que comenta este señor. Creo que era totalmente innecesario, pero repito, no me sorprende en lo absoluto. Creo que son los valores del Barça. Creo que estamos acostumbrados a ver este tipo de comportamientos absolutamente vergonzosos y que, lo dije en el día de ayer, dejan muy claro cuál es la imagen de esta institución, una absoluta basofia, porque repito, si esto mañana sale el Barça y termina despidiendo a este señor, aquí yo voy a decir el Barça ha actuado esta vez como un club serio realmente, pero mientras tanto, pues esto va a quedar en absolutamente nada. Escuchemos en este caso ahora rapidito aquí ya para ir cerrando a, ¿cómo es que se llama este hombre? Se me olvidó la verdad. No recuerdo el nombre de Juanma Castaño. El tonto del día se llama Miquel Camps. Es directivo del Fútbol Club Barcelona, del Barça. Ha escrito un tuit cuando Vinicius ha puesto a hacer esas bicicletas en la banda, en el partido de hoy, donde ha dicho: no es racismo, Vinicius se merece una colleja por payaso. Luego, evidentemente, lo ha borrado. Espero que ahora escriba uno pidiendo disculpas, porque borrarlo no lo soluciona. Borrarlo simplemente pone de manifiesto la vergüenza que ha sentido seguramente cuando le han escrito desde el club o algún amigo y le ha dicho: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puede sacar otra vez el tema del racismo un directivo del Barça, y decir que Vinicius se merece una colleja por payaso? ¿Va a ir al palco este tío el sábado? ¿Va a ir al palco a ver el partido frente al Madrid y los directivos del Madrid le van a dar la mano? Es increíble, increíble, absolutamente increíble. Miquel Camps, directivo del Barça. Lo que les decía, brillante y repito, creando un ambiente bastante preocupante para lo que se viene el sábado, que casualidad de la vida va a ser en Montjuic. Creo que era totalmente innecesario y teniendo en cuenta de la clase de futbolista de la que estamos hablando, un futbolista diferencial y que por ende ese tipo de futbolistas es normal que caigan mal en las aficiones rivales. Por eso creo que es bastante triste. Pero bueno, creo que
yo de verdad ya ni sé qué decir. Este club es, además de ser mafiosos, de ser corruptos, además de tener un montón de cosas, de estar todo el mundo enjuiciado, está enjuiciado hasta la abuela de Laporta, todavía se permiten este tipo de situaciones y por eso es que nunca avanzan y siempre están con la soga al cuello. Pero bueno, como siempre digo, estar siempre orgulloso de estar del lado correcto de la historia. Cerramos este video con la última participación, la última declaración, que en este caso es la de José Luis Sánchez, que es un tipo que no cae muy bien al barcelonismo, obviamente, porque siempre les está dando en la cabeza. Así que vayamos escuchándolo y lo comentamos en breve. Que no me sorprende. Hay una barra libre completa desde Barcelona. Creo que el principal responsable es el señor Laporta. Cuando madridismo sociológico, nos acusan desde Madrid, el Estado, el palco del Bernabéu. Al final parece que toda la culpa la tiene el Real Madrid, por ejemplo, con el caso de los pagos. Esto lo destapó un medio de comunicación en Barcelona, es un juez de Barcelona, los pagos son en Barcelona. El juez que vuelve a coger el caso después de que la jueza de Barcelona lo suelte es un juez de Barcelona. Está sucediendo todo en Barcelona y lo que está haciendo la directiva del Fútbol Club Barcelona es lanzar los dardos hacia Madrid, hacia el Real Madrid. No me ha sorprendido, no me sorprende, no es la primera vez, no será la última, pero lo peor de todo, para mí lo peor de todo es que nunca pasa nada. Ojo, brutal. Yo creo que José Luis Sánchez es ese tipo de personas que como que se metiera en mi cabeza, yo me metiera en la de él, porque siempre estamos pensando muy similar y creo que esta vez está siendo muy brillante, porque es realmente cierto. Todas estas conspiraciones que, bueno, que ellos dicen que son conspiraciones, pero al final son realidades. Y encima de todo eso, todavía están utilizando ese poder mediático de las redes sociales y de estos tuiteros absolutamente asquerosos para decir que toda la culpa es del Real Madrid. Es que es de loco, es de locos, es de locos, y me parece brillante que sobre este final de esta primera parte hablan muy claro de que realmente nunca termina pasando nada, que creo que es la parte más triste y lamentable de todo esto. Y yo creo que en el Real Madrid este directivo estaría ahora mismo fuera de la junta directiva del Real Madrid. Yo creo que en el Real Madrid esto es lo que sucedería. Posible. En el momento de ahora que un directivo del Real Madrid pusiera un tuit de este calado, de esta falta de respeto, de esta falta de educación, de esta manera de crispar y encender el clásico del próximo sábado, yo creo que el presidente del Real Madrid cesaría de manera inmediata a su directivo. Pero no va a pasar nada. Lo más triste de todo es que nunca pasa nada. Cristina. Bueno, que sepas, José Luis, y el siguiente discurso que escucharemos será es que Vinicius provoca. El siguiente argumento y la siguiente defensa de este portavoz de Fútbol Club Barcelona será que Vinicius provoca, que Vinicius se lo merece. Porque yo he escuchado a Cristina decir, es que muchos pensamos esto, y yo creo que en un momento determinado hay que decir basta, no todo vale, no todo vale. Si te equivocas, da un paso al frente, igual que eres valiente para publicar el tuit, defiéndelo en público si quieres o pide perdón. Pero yo creo que llega un momento donde hay que decir basta, y creo que hoy Rodrigo ha reflejado y ha dicho el sentimiento ya no de mucha gente del Real Madrid, sino de mucha gente de toda España que está harta de las excusas, de desviar la atención de los balones fuera, que está haciendo el señor Laporta. No me dejan hablar. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero creo que es brutal, y voy a tratar de cerrar este video que se me ha hecho un poco largo con una pequeña reflexión. Y espero que la boca se me haga chicharrón, como decimos por aquí, porque va a llegar un punto en el que Vinicius se va a cansar de todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo en su contra, por llamarlo de alguna manera, y va a pasar algo malo, porque es que todo esto cada vez, y pasan más cosas, y lo de Mestalla y de encima el Valencia siendo comunicados, o sea, van a pasar cosas de las que pronto nos podemos estar arrepintiendo, y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta. De todos modos, bueno, ojalá que ellos solo sean ideas mías y que Vinicius logre encontrar esa difícil pero seguramente necesaria salida, que no vaya a caer más en provocaciones y que por favor no vaya a cometer una estupidez, porque realmente no sé cómo Vinicius ha aguantado tanto. Creo que las personas que los están manejando están haciendo un trabajo increíble, porque este tipo de cosas es que son realmente absurdas. Pero nada, en este momento me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video. Quiero saber sus opiniones en los comentarios, qué les ha parecido todas estas reacciones a esta lamentable imagen que deja el Barça ante el mundo. Déjamelo en los comentarios, por supuesto, tu like, tu suscripción, todos esos temitas. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.